la Iglesia Hogar que nos acompaña como anfitriona es La Cerámica, liderada por Margarita y Luis Reyes. Se reúnen los viernes a las 8 de la noche. Anímate y sé parte de nuestras iglesias Hogar. Familia Chapel, les invitamos a un tiempo de oración e intercesión. Cada domingo a las 9 de la mañana, en el Salón 2. Es un momento especial para clamar juntos y recibir respuesta de nuestro Dios. Jóvenes de Chapel by Verbo, no se pierdan nuestra próxima reunión de jóvenes. El sábado 26 de abril. A las 16 horas. En la urbanización Santa Rosa de Nayón. No te la puedes perder. Para más información, consulta con el líder de tu iglesia en el hogar. Familia Chapel, este domingo compartirá con nosotros la palabra de Dios Diego Almeida con el tema Un corazón que Dios exalta. Toma apuntes y prepárate para recibir la palabra de Dios. Amada familia, te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres que Dios te honre? Yo te invito hoy día a que mires esta palabra que viene de parte del Señor, en la cual nos está enseñando cuáles son los puntos importantes para llegar a esa verdadera honra de parte del Señor. Porque Dios honra a los que le honran. Pero el Señor también te invita a que estés limpios de todo pensamiento de iniquidad. El Señor quiere que tú le sirvas, sirviéndole a Jesús, sirviéndole hasta el más pequeño, como lo vas a hacer como para Jesús. Yo quiero que entiendas que la honra de Dios es maravillosa. Y quiero que este día tú te conectes y mires lo que Dios quiere hablarte. Bendiciones. Buenos días, familia, ¿cómo están? Ese aplauso es para nuestro Padre, así que hazlo con más fuerza. Amén. Bueno, empecemos. Este tiempo ha sido un tiempo en el que hemos podido estar orando con la familia y también lo hemos visto también en la parte de la iglesia Hogar. Y nos dice un corazón que exalta a Dios. ¿Cuál es el corazón que exalta a Dios? Entonces, si ustedes pueden ver esa foto, es una foto puede ser de una familia, de una reunión, en el cual están varias generaciones, ¿no es cierto? Son diferentes generaciones. Y cada generación pienso que tiene su propia dificultad, o en cada generación tuvimos diferentes problemas, ¿no es cierto? O cada generación pasó por lo que yo pasé en mi generación, no fue lo mismo que pasó la generación, no sé, de mi hijo último Sam o de Sophie, pero sé que cada generación ha marcado algo, y esto es que siguiente. Eso, gracias. Entonces, vemos que hay diferentes generaciones. Ustedes ya se pueden ubicar en qué generación están. Yo soy de la generación X. Entonces estoy en el límite, bueno, no se ve, pero si lo podemos mover un poquito para abajo. Y esa generación X es la generación que va desde los que tienen 41 y 55 años, ¿sí? Entonces, por ahí calculen más o menos que tengo 41 años, entonces estoy por esa edad. Estoy dentro del error máximo permitido de los de los que son de la generación X. Bueno, entonces esto daba relación a traer este tema que el Señor ponía en mi corazón, es porque como tengo 4 hijos, he podido ver
que la generación de cada uno de mis hijos tiene sus diferentes dificultades entre la relación de padre a hijo y de hijo a padre. Yo les puedo decir, en mi generación era una generación en la cual yo solo mirarle a mi papá, que con una mirada dije, se fregó. O mi mamá me decía, hablamos en casa. Créanme que era la peor palabra que podía yo recibir, porque sabía que se acordaba, así fuese un paseo de 3 días, que ya sabía que iba a llegar a la casa, iba a tener yo mi respectivo cariño. Entonces, comprensión y ternura, porque eso es lo que yo pedía en ese momento. Pero créanme que si uno actuaba de mala forma, con un cachetazo se solucionaba todo, ¿no es cierto? Y era una generación, o bueno, a mí sí me daban, o sea, que uno que estate quieto y no volvía para más. Pero era una generación que se marcaba el respeto, ¿o no? Los que más o menos estamos por esta generación hablando. Pero era una generación de respeto, no de miedo. Ok, lo vemos de esa forma, ¿no es cierto? Pero a lo que ahora relacionaba con lo de mis hijos es porque este tiempo hay una generación en la que el papá no le puede decir nada al hijo, y el papá no lo hace es porque hoy, mijito, es que tantas dificultades que tiene. Dificultades lo que teníamos antes, o sea, sobrevivíamos, ¿o no? ¿Por qué? Porque ahora, o sea, no le digo nada es porque se puede sentir mal. Y he visto que el mismo hijo tiene esa actitud como la que estamos viendo en la foto, que se altera el hijo y le comienza a gritar al padre. Créanme que eso en mi tiempo no pasaba. ¿Por qué? Porque era algo en lo que no podía suceder. Y es así que nosotros vemos en la palabra en Efesios 6, de 2 a 3, en el que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en la palabra del Señor vemos también en Éxodo también esto. Pero lo que lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es que le dice que es un mandamiento que hace ¿qué? Que hace con promesa. Es un mandamiento con promesa, que honres a tu padre y a tu madre. Y no se trata de una honra en la que pensamos, sí, yo le mando por ahí unos dolaritos a mi papá de vez en cuando. No es esa honra. Honra es mucho más allá, y es lo que vamos a ver en este momento. Y también continuamos viendo en el versículo 4, en el que dice, papitos, no exasperéis, no provoquéis a ira. No, o sea, podemos poner otros términos en los cuales la palabra del Señor nos dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Pero muchos de los padres se toman esto, no le hago enojar a mis hijos. Pero la palabra del Señor es tan clara que Dios dice, Dios castiga al que ama. ¿No es cierto? Entonces, siempre me voy a acordar de mi esposa, que yo les digo, mi esposa fue la que me discipuló a mí, y le decía a mi hija Mel cuando era pequeñita, y le decía, Mel, no te vas a desviar del mal camino, por eso te corrijo. Entonces yo decía, pero es una niña, ¿no? Y cuando llegué a entender realmente lo que dice la palabra del Señor, es que cuando tú corriges al hijo desde pequeño, cuando sea grande no se va a apartar del buen camino, ¿no es cierto? No va a estar errando de un lado para otro. Entonces, llegamos a este punto es porque todo esto en las generaciones se ha perdido, ¿no es cierto? Y pensamos de que llevándoles al psicólogo, o pensamos que la obligación es que nuestros hijos cambien porque tienen que irse al grupo de jóvenes, o nuestros niños van a aprender es porque se van al ministerio infantil. Todo esto nosotros tenemos que enseñarlo. ¿Desde dónde? Desde casa.
Pero no como hablamos de que le voy a caer a bibliazos, sino con el ejemplo. Entonces se porta mal, toma tu bibliazo, pero no es así. Entonces, miren, yo llegué a este versículo y en Deuteronomio dice, 27:16, maldito, no dice, o sea, ¿cómo dijo? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Es tremendo, ¿no? Hay una maldición. Esa maldición es fuerte. Y lo dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Y dirá todo el pueblo, ¿qué? Se perdieron de este amén. Entonces podemos entender que deshonrar es estar o es tratar como a común o como a ordinario. Eso es deshonrar. Entonces cuando tú tienes una mala actitud con tu papá, es eso. Le estás deshonrando y le estás tratando como a común o como cualquier cosa. Recuerda lo que dice en Deuteronomio, maldito. No dice tonto, no dice insensato, dice maldito, o sea que te va a caer una maldición. Y vemos nosotros que esto pasa a diario, de que las peleas entre padres e hijos, hijos a padres, son de uno a uno, sin importar la edad, porque no hay respeto, no hay honra. Y ahí después dicen, ¿por qué me va mal? Mira, la deshonra a los padres trae pobreza. Entonces, si estás pasando por una necesidad, mira qué está pasando con la relación con tus padres. Nosotros vemos en el libro de Génesis 9:25, ustedes llegamos a esta parte, este es el versículo que habla de Noé. Es un momento en el que ya Noé, ¿qué hizo? Sembró su viñedo, lo recogió, se hizo su vinito y se echó unos traguitos. Entonces, fue tanto lo que tomó Noé que se quedó borracho desnudo. Entonces yo les invito a que lean el capítulo 9. Y llega un momento en el que Can, el menor, va donde Noé y le ve borracho y tirado. Y entiendo que de pronto él dice, ahí está, ¿no? El borracho de mi papá. Y fue a contarles a sus hermanos, a Sem y Jafet. Le dijo, mira cómo está papá borracho ahí tirado. Los dos hermanos lo que hicieron es tomar una túnica y fueron de espaldas y le cubrieron a Noé y lo taparon. Al otro día se entera de esto, ya en el Chuchaqui Noé, se entera de lo que pasó y sucede que Noé expresa esto y dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. El papá le maldijo. Le dijo, maldito seas. Y de ahí vienen los cananeos. Y de los cananeos vienen los filisteos. Y le maldijo. Entonces, si nosotros vemos la genealogía, claro, de la descendencia de Sem y Jafet, quiere decir que siempre por la maldición que el padre le dijo, porque el hijo no honró al padre, porque se burló. Y no se trata de, imagínense si nosotros acá ahora, yo recordar tantas cosas que de pronto mi padre hizo hacia mí, fue por, yo me pongo a pensar, fue por desconocimiento, porque también él sufrió sus situaciones, ¿o no? ¿No es cierto? Porque todos los padres somos malos. ¿O todos aprendieron a ser padres? Yo me equivoqué muchas cosas con mis hijos.
Y claro, dicen, el que más sufre es el primero, ¿no es cierto?, nuestras inexperiencias. Y es así. Pero, ¿qué pasó? Él era el último. Y maldijo toda la descendencia. Y ahí es que le dice que siervo de siervos serás a tus hermanos. Con esto nosotros podemos ver que la honra la definimos como es reconocer el valor de una persona o de Dios con respeto, aprecio, obediencia y acciones concretas. Honrar significa mirar al resto de personas como su superior. Yo lo habíamos alguna vez mencionado. Significa que a la persona, por ejemplo, nuestra Teresita, la señora que nos ayuda en la casa, la honro porque la miro como mi superiora, porque hace mucho trabajo en casa y la honro. Y es así donde tú estés. Entonces, muchas veces se nos sube un poquito el ego y pensamos que en la posición que podemos estar, nos olvidamos de pedir por favor, gracias. Y eso no le agrada a Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres que Dios te honre? ¿Anhelan la honra de Dios? Entonces, ya vamos viendo qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y nos topamos en 1 de Samuel 2:30, el sacerdote Elí recibió una bendición de parte de Dios. Y el sacerdote Elí era bendecido por parte de Dios y su familia. Pero el sacerdote Elí no estorbó a sus hijos. Y es la típica, ¿no? Cuando nuestra mamá nos dice, por favor no vayas a tomar, no te quedes jugando boli, no tomes cerveza. Y tú dices, ay mamá, ya va a empezar. Bueno, solo eso pasaba conmigo, no, aquí no pasa. Pero les cuento lo que pasaba en mi vida. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que el sacerdote Elí no incomodó la vida de sus hijos, que ya por estar como sacerdote, él ya tenía una heredad bendita. Y llega el momento en el que en 1 de Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Tú quieres ser tenido en poco? Sí, no. Entonces dile de al lado, a ver, ¿tú quieres ser tenido en poco? No quieres ser tenido en poco. Entonces, honra. Y ahí vemos que antes en el honrar, claro, o sea, vemos ahí es que honraré a los que me honran. Y vemos que en esa imagen es una expresión de rendición. Pero antes, en el versículo 17, el pecado de estas personas eran que no honraban las ofrendas. Y estas personas es que agarraban la ofrenda quemada y se comían la grosura, o sea, la carnita más rica, ¿no? La que está quemándose en el asador, así, ese cuerito, esa riquísima, lo más rico. Y se comían. Y no solo eso, estos jovenazos se acostaban con las sirvientes. Entonces, era algo que el sacerdote ni les decía nada. Pero pasa el tiempo y lo que yo les puedo comentar es que llega el momento en el que la palabra de Dios baja a través de un profeta y llega el profeta Samuel y le dice que él iba a morir junto con sus hijos. Y se acaba esa generación, una generación que era de servicio,
Entonces vemos que ustedes pueden leer esta parte en Primera de Samuel y llega al punto, en el primer punto que llegamos, que podemos entender de todo lo que hemos visto. Llegamos a entender que la honra de Dios es condicional, ¿no es cierto? ¿Por qué es condicional? Porque te dice: yo honro a los que me honran. Y es la condición. Entonces mira, ¿vas a traer bendición a tu casa? Sí, ¿no es cierto? Yo anhelo bendición. ¿Ustedes anhelan bendición? Yo anhelo bendición sobre mi casa. Yo no quiero maldición. Y la maldición de Dios está en la palabra del Señor. Entonces nos dice que es un mandamiento con promesa. Y continuamos en este tiempo y vamos hacia adelante. Y tenemos en el libro de Jeremías 4:14. En este libro nosotros podemos ver que el Señor nos dice: oh Jerusalén, en un tiempo Jerusalén estaba muy contaminada, y dice: oh Jerusalén, limpia tu corazón para que seas salvada. Y le hace una pregunta, ¿no es cierto? Podemos leer esta pregunta: ¿hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Y ponle un nombre, no le digas Jerusalén, ponle Diego, ponle Pablo, ponle Santiago, ponle Efraín, Daniel, David, Javier, el nombre que tú quieras. Y, oh, Dieguito, limpia tu corazón para que ya seas salvo. ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? El Señor quiere limpiarnos y muchas veces no lo queremos hacer. Y vemos que pasamos de que Dios honra a los que le honran, ¿no es cierto? Pero también toma en cuenta los que tienen un limpio corazón. Y nosotros vemos aquí que nuestros pensamientos, acá, el corazón nuestro, es donde tenemos muchas batallas, pero no queremos salir de ellas. Queremos siempre tenerlas. Digo, vete con este pensamiento, pero seguimos y no queremos ser limpios, limpiarnos completamente. El corazón tiene mucho valor para el Señor. Y si esa deshonra empieza con el corazón, el Señor lo sabe. Y la palabra del Señor dice: aquellos me honran solo de labios para afuera, pero yo conozco su corazón. Entonces nos encontramos en un tiempo en el que muchos justifican la generación que está pasando, pero no hay generaciones. Este es el tiempo en el que está en nosotros, en el que anhelamos con la pregunta: ¿quieres que Dios te honre? Sí, yo anhelo que Dios me honre. Pues hónrale primero a Él. Y vemos que aquí nos encontramos que pueden acontecer muchas cosas. Y en la palabra de Dios dice en Zacarías que: y aconteció que como Él clamó, o sea, podemos clamar, y no escucharon. Así ellos clamaron y yo no escuché. Es ese clamor que puede ser un clamor en el que Dios no va a escuchar. ¿Por qué razón? Porque tu corazón no está realmente limpio. Y el Señor quiere limpiarte totalmente tu corazón. Por eso el pecado llegamos a entender, llegamos a este siguiente punto, en el que el primero era que Dios honra a los que le honran porque es condicional. Y ahora vemos que el pecado nos aleja de ese favor divino. Nos aleja, nos aparta. Entonces, en 2 de Timoteo 2:20
del 20 al 21, nosotros vemos en la palabra del Señor, Pablo le decía a Timoteo: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, y mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, entonces el Señor ya nos dice que tenemos que honrarle, tenemos que limpiarle, y ahora nos dice que nos mantengamos puros. Serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Miren, la palabra del Señor nos dice que somos como este utensilio. Nosotros hemos sido formados. Nosotros somos ese barro en las manos ¿de quién? Del alfarero. Yo creo que cuando en el proceso que estamos día a día, en el pasado, Dios lo que hizo es apretar un poquito más. O sea, me apretaba más, ¿no? Es decir, que me ajustaba más. Y a otros creo que les moldea más suave, ¿no? Pero creo que a mí me ajustaba un poquito. Dieguito, por favor. Y me seguía apretando. Y a veces llegaba a la iglesia hogar un poquito tomado y me decía: ay, Dieguito, otra vez. Pero bueno, estás llegando. Y créanme, yo les he contado esto, nadie me juzgó. Y vi el amor de Dios. Y cuando leí este versículo, quiere decir que cuando eres un utensilio especial, ¿para qué? Para uso honorable. En otra versión nos dice: eres tú un vaso de honra. Pero nosotros tenemos que entender que ese vaso de honra es para un buen uso, ¿no es cierto? Significa. Salud. Significa que esta agua que está siendo regada en este vaso de honra era usada en los tiempos antiguos, que se colocaba en las puertas y en las puertas del templo. Entonces era agua pura y limpia en la que iba a ser utilizada para todos los que la necesitaban. Entonces significa que el que la necesitaba la iba a recibir y la iba a tomar, porque era pura y es un vaso de honra. Entonces, al momento en el que el Señor nos dice, era especial. Y claro, dice vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Cuál puede ser un vaso de deshonra? La que pones debajo de la cama. No lo comprendieron. ¿Han usado la vacinica? Ese es un vaso de deshonra. O sea, les iba a hacer un dibujo. No les puedo traer ese, pero les traje el jarrito. Entonces, significa de que era agua pura que la podían tomar todo el mundo. Estaba lista. Entonces, si tú pasabas por la calle y veías afuera de la casa, veías que estaba un recipiente limpio con agua para tomarla. ¿Anhela ser ese vaso de honra? No. Esto es solo una persona. 2. ¿Anhela ser ese vaso de honra? Porque, mira, acá nos dice
porque estarás listo para el maestro, para que el maestro te use. Dios mío. ¿Para que me use cuándo? En toda buena obra. En toda buena obra, todo momento. No es que el agua estaba de un día, en este caso para la semana. Esa agua era cambiada. Ese recipiente era limpio. Entonces, al momento que nosotros estamos viendo que este vaso de honra está entregando, es para entregar siempre, para dar. Vamos a dar todo el tiempo. Ahora entienden por qué dice, doy de gracia de lo que recibo de gracia. Entonces estamos dispuestos para dar. Y ahí es donde vemos estos recipientes que pueden ser diferentes cada uno, ¿no es cierto? Unos somos recipientes más pequeños, otros son recipientes más grandes, ¿no es cierto? Otros son recipientes más anchitos, otros son recipientes más blanquitos. Unos recipientes más morenitos como yo, otros más blanquitos. Pero no importa eso. Eso no importa, o sea, Dios te ama porque eres su creación, eres tan hermoso. Y has sido creado ¿para qué? Para una buena obra. Y yo digo, en esa parte donde está haciendo el filo es donde creo que más me ha apretado Dios, en pulir cada vez más. Y la palabra del Señor nos dice que sobre nosotros correrán de nuestro interior ríos de agua viva. Quiere decir que de ti saldrá lo mejor, ¿o no? Yo quiero que salga de mí lo mejor. Porque ya entendieron, ¿no? El vaso de honra está arriba y el vaso de deshonra está abajo. Esto dijo el Espíritu que había recibido los creyentes, que habían recibido de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero le creen a Jesús. Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo que hará en mí una buena obra. Sé que me aprieta. Y estoy como ese alfarero, ¿no es cierto? Y está puliendo esas astillitas que aún tenemos que cambiar. Porque somos hombres en continua transformación. Quiere decir que llegamos a este punto. Empezamos con queremos que Dios nos honre, entonces la honra de Dios es condicional. Tenemos que ser limpiados y entendemos que Dios usa a vasos limpios y humildes. Este vaso estaba limpio, no por eso me tomé la agüita, ¿no? Es una maceta, pero no encontré. Es un barro, así. Creo que yo soy como este barrito. Entonces llegamos al Evangelio de Juan 12:26. Realmente me quebró mucho este versículo, porque la palabra, Jesús le decía a sus discípulos en este Evangelio, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, lo dice Jesús, también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. A quien me sirva. Y es un servicio general. Sirves en tu casa, porque no tiene sentido de que aquí quieras servir, en donde sea de esta parte de lo que estamos para servirte, pero en tu casa no puedas ser capaz
ni de lavar los platos. O que llegues cansado y digas, no mamá, estoy cansado, lavo mañana. Y sigue la pila de platos ahí. Mi Padre lo honrará. Y miren lo que significa esto. Es que el mismo Jesús lave tus pies. Eso es honra. El mismo Jesús venga y te diga, tranquilo. Yo estoy contigo. Porque tú me honraste. Porque tú perseveraste. Y en Mateo 25, yo les invito a que lean todo Mateo 25. Y es ¿dónde voy a servir? Claro. ¿Lo hiciste con el más pequeño? No lo sé. Y el Señor nos dice, porque tuve hambre y no me diste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Y en el 44 dice, es algo como que le dicen, pero si nunca te vimos, ¿qué te pasó eso? Le dicen los discípulos a Jesús. Le dice, pero si nunca estuviste en la cárcel, nunca te vimos desnudo. Y a ese servicio es del que el Señor se refiere, porque dice, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Lo hiciste hasta con el más pequeño? No lo sé. Pero a ese servicio es lo que el Señor se refiere. Que sirvamos en todo momento. ¿Por qué? Porque dice su palabra, allí también estará mi siervo, buen siervo fiel. ¿A quién me servirá? Y mi Padre lo honrará. Significa que la verdadera honra es servir a Jesús. ¿Y cómo lo haces? Sirviendo ¿a quién? Al más pequeño. ¿Están aquí, familia? ¿Me siguen? ¿Seguimos? ¿Paramos? Okay, como la canción. ¿Sí? Entonces, para terminar, llegamos al Evangelio de Juan en 5:44. Y es la pregunta que Jesús les hace. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene. Y es una pregunta, ¿no es cierto? La famosa vanagloria. La gloria que no viene de Dios. Pero me gustó esta versión que dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Si vas a hacer las cosas para vanagloria,
no las hagas. Es lo mismo que me he dado cuenta que muchas personas tienen el corazón muy dolido con los padres porque su actuar no fue bueno. Pero honra es respetarlo y amarlo. ¿Pero qué significa esa honra? No digas nada. Si no tienes nada bueno de decir con él, no digas nada. ¿Por qué? Porque delante de Dios va a traer esa parte en la que el Señor va a sanar y va a restaurar. Y va a traer restauración a tu vida. Pero mientras no suceda eso, no digas nada. No le digas, es que mi papá fue así, es que él me hizo esto. Pobrecito él, también no sabes qué pasó. Entonces llegamos a este punto en el que, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean? Me han dicho que sí creen en el Señor, en ese Dios vivo, pero estamos muchas veces esperando la vanagloria, que te aplaudan, que te digan, sí, lo hiciste bien. En Colosenses dice claramente que todo lo que hagas, hazlo como para Dios, sin esperar nada a cambio. Yo les digo muchas veces eso, todo lo que hagan, hagan para Dios. Y les digo sí, pero créanme que Dios paga muy bien. No es que aquí tengo un sueldo, no, ojo, aclaro. Se refiere a que recibimos tanta bendición solo por servirle al Señor. Porque ha sido un proceso, miren, esta ha sido mi vida. He pasado por un proceso en el cual el Señor me ha dicho, has honrado a tus padres. Sí, me he equivocado, Señor. ¿Has limpiado tus malos pensamientos? Sí, Señor, no los he limpiado. Entonces nosotros llegamos al punto en el que quieres ser vaso de honra. Sí, quiero ser vaso de honra para poder entregar. Para entender realmente que ríos de agua viva salen de mí, es porque de mí sale bendición. ¿Para quién? Para mis hijos, para los que están conmigo, para los que trabajan conmigo, para los clientes que están conmigo, para la competencia que está conmigo. La bendigo. Y llegamos a este punto, amada familia, en el que tú anhelas que alguna vez seas honrado por el Señor. Yo lo anhelo. Si me puedes ayudar con el piano ya, por favor. Y en Isaías 55:5 dice el Señor, he aquí, llamarás a gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Esa es la honra, amada familia. Podemos hablar mucho de la honra. Y muchos llegarán a ti y te dirán, mira, no sé qué hay en ti, pero siento contarte esto. Necesito tu ayuda. Y tú también irás. Y el Santo de Israel te honrará siempre. Ya se pusieron tristes.
Familia, Dios, hablamos de que Dios es bueno, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Pero muchas veces queremos cosas para nosotros, pero nos cuesta entregar, nos cuesta soltar, dejar. Y ahí es donde, como dicen, ay, les quiero ver. Yo te invito a que te pongas de pie. Terminamos con este punto en el que la gloria humana impide una honra divina. Miren, hay circunstancias en la vida que sí nos apartan de su presencia. Pero la honra que Dios quiere es esa honra que trae bendición, rendición. Y como veíamos en esa imagen, si nosotros vamos al inicio, cuando dices Dios honra al que me honra, tu corazón postrado delante del Señor. Y no son, quiero que lo miren de esta forma, es rendido delante del Padre. Y si tú puedes postrarte, arrodillarte, ponte cómodo delante del Señor. Este es el momento en el que te postres y te arrodilles y le digas: Señor, diga: Señor, estoy aquí delante de tu presencia, Señor. Porque el arrodillarse no es un ritual, familia. Es rendirte a ese Dios vivo. A ese Padre bueno, en el cual tú vas a estar diciéndole a ese Dios santo y poderoso, rendido a Él. Señor, dile: yo me rindo delante de ti, Señor. Yo me rindo delante de ti. Y es su presencia la que está en este lugar. Y cuando tú estás rendido, postrado, sumergido en su presencia, Él hace cosas maravillosas. Y este es el momento en el que tú, con tus palabras, le digas claramente lo que ha pasado a lo largo de tu vida. Señor, yo me rindo. Dile: Señor, yo me rindo delante de ti. Ahí dile: Señor, todo lo que tú sientes con tu corazón.
Oh Padre Santo, 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 Santo. Santo eres tú, Dios Todopoderoso. Tú vives y reinas por siempre y para siempre. Exprésale con tus propias palabras. Señor, no te he honrado, sino te he honrado porque no he honrado a mis padres. Si no ha habido una libertad total de mis pensamientos, si no he sido ese vaso de honra para la familia, un vaso de honra para donde está mi trabajo, si no te he servido realmente de corazón, si no te he servido, Padre, ayudando hasta el más pequeño de tus hijos, lo que tú sientes en este momento es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se pasea en este lugar y trae renuevo a tu vida, porque estás rendido hacia Él. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres fiel y justo delante de nosotros, porque tú eres santo, tú eres poderoso. Y dile con tu boca, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Espíritu de Dios, desciende sobre mi vida y fortaléceme cada día para saber cómo honrarte a ti con mis actos, con mis pensamientos. Que mi vida sea una vida íntegra delante de ti, Señor. Hoy me rindo delante de tu presencia y te digo que te amo, Señor, porque solo tú te mereces la gloria, Señor, la honra. Oh, Señor, tu Espíritu Santo es el que está en este lugar. Y te digo, quiero que habite en mí todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dar un aplauso muy fuerte a nuestro Rey, nuestro Padre poderoso. Santo, santo, santo. Dios les bendiga, familia. Que Dios bendiga nuestro país. Y por favor, vayan, voten adecuadamente. Bendiciones.